Bienvenidos a Barman in Red. Espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer el cóctel HD Loua que ha mandado Gabriel Reynoso desde... no me lo ha dicho. Así que del mundo mundial. Vaso alto, unos hielos. Ahí. Unos hielitos. Venga. Muy sencillito, con muy poquitos ingredientes, ya veréis. Nos lleva un curazao azul, 2 oncitas, 60 mililitros de curazao azul. 2 onzas. Ahí. De ron blanco nos lleva 1 oncita. 1 onza de ron blanco. Fuera, esto a lavar. Y rellenamos con un agua de coco, ¿vale? Un agua de coco. Bien fría, mirad, tiene hasta trocitos de coco esta. Mirad, qué guapetona queda. Queda guapetona. Ahí, mezcláis un poquito, yo lo voy a dejar así. Le pongo una bolita azul aquí. Y ahí tenéis HD Loua, que ha mandado Gabriel Reynoso. Ahora vamos con el cóctel Isla Negra. Ya veréis, muy facilito. Mirad, lleva un jarabe de té chai, que esto hacéis una infusión de té chai, ¿vale? Una infusión con un poquito de agua y depende de la cantidad que utilicéis, pues mezcláis lo que os dé la gana. Mirad, yo en este voy a utilizar 3/4 de onza, que son 22 mililitros, pues he hecho ahí té chai, eso me llega ahí. Bueno, lo voy a echar un poquito más, joder. Es tan ahorrativo que te da lo mismo. Echáis un jarabe de azúcar, 2 de azúcar, 1 de agua. Y así aquí ya lo enseño y así ya tenéis cómo hacer un jarabe de té chai. Mirad, lo echáis ahí, pum. Para que veáis qué sencillito es hacerlo. Y mirad, aquí tenemos un jarabe, lo mezcláis todo bien. Pum. Y tenemos un jarabe de té chai. ¿Vale? Mirad, muy sencillito. Que nos lleva 3/4 de onza. Voy a echarle un hielito primero al vaso. En un vaso bajo con hielos. Ahí le vamos a echar 3/4 de onza de jarabe de té chai, que son 22 mililitros. Ahí. Vamos a echarle un ron añejo, 2 onzas, 60 mililitros de ron añejo, 2 oncitas, 60 mililitros, una pizca de sal, por ahí, una pizquita de sal para que nos realce los sabores. Y luego nos lleva 2 golpes de bitter. Yo voy a usar este Piauch, podéis usar la angostura que os dé la gana. A mí este me gusta más porque tiene un toque así como criollo y tal, y le va muy bien al ron. Vale, le damos 2 golpecitos. Tenéis cómo hacerlo casero también, ¿eh? Lo podéis hacer casero. Mezclamos un poquito, ¿vale? Ahí. Le vamos a poner un anís estrella, por ejemplo, ¿vale? Se lo echáis por ahí, un anís estrella, y nos queda espectacular. Isla Negra. Ahora nos vamos con el cóctel La Colombiana. Muy rico. Hielos a un vaso alto. Hay unos hielitos. Por ahí. ¿Qué nos va a llevar? Mirad, nos lleva un golpe de jugo de limón, al gusto del que lo está haciendo. Un golpecito, por ahí. Nos lleva un jugo de manzana, que de jugo de manzana nos lleva 1 onza. De jugo de manzana, 30 mililitros. Un jarabe de azúcar nos lleva 1,5 onzas, 45 mililitros de jarabe de azúcar. 45 y media,
45 mililitros de jarabe de azúcar. Nos lleva un ron especiado, nos lleva 2 onzas de ron especiado, 2 oncitas, una y 2 de roncito especiado, y le echamos vino tinto, le echamos una capita de vino tinto, ¿vale? Le voy a poner aquí esto para que no me caiga muy fuerte, que quiero que me caiga despacito. Ahí. Una capita de vino tinto. Ahí. Una capita por ahí. Esto a lavar. Venga, voy a poner ahí. Agarráis una manzanita deshidratada y la ponéis por ahí. Pues ahí tenéis la colombiana. Ahora nos vamos con la mezcla Rosan. A ver qué os parece. Venga, un hielito. Ahí. Vamos a quitar esto. Guas. Mira, nos lleva de licor de melón, ya veréis, muy facilito de licor de melón. 1,5 onzas, 45 mililitros, un licor de melón. 1,5 onzas, 45 mililitros. Un ron blanco, 45 mililitros también. Ahí, 30 y 15, 45. Un bitter orange, un bitter naranja, lo tenéis en el canal para hacerlo casero si queréis, ¿vale? Venga, 2 golpecitos, 1, 2, ahí. Mezclamos un poquito, mezcláis un poco. Y echamos unos granitos de café, ¿vale? Pues ya está. Ahí tenéis, Rosan. Ahora nos vamos con la receta cóctel La Bombonera Estadio que ha mandado Manuel Fleitas desde Argentina. Venga, a ver qué os parece. Vaso de la coctelera, unos hielitos, ahí. ¿Qué no va a llevar? Un jarabe de jengibre, media onza, 15 mililitros, azúcar, jengibre y agua. Ahí calentáis, deshacéis el azúcar y ya está. 15 mililitros jarabe de jengibre. Jugo de limón, también media onza, 15 mililitros de juguito de limón, jugo de limón. Luego nos vamos con un jugo de pomelo o toronja que nos lleva 1,5 onzas, que son 45 mililitros. Jugo de pomelo o toronja. Un curazao azul, 1 onza. Ahí, que son 30 mililitros. Y luego nos vamos con un ron blanco que nos lleva 1,5 onzas. 45 mililitros. 1,5 onzas. Esto a lavar. Cerramos. Agitamos. Vaso alto. A ver, me ha dicho Manuel, hielo picado en el vaso. Bien. Pues hielito picado. Vamos a echarle hielo picado hasta arriba. Ahí. Echamos la mezcla. Ahí. Me ha
se que lo decore con romero y limón. Pues le ponemos una cuñita de limón y una ramita de romero. Pues ahí vamos, un poquito, ahí. Pues ahí tenéis, cóctel La Bombonera Estadio, que me ha mandado Manuel Fleitas desde Argentina. Ahora nos vamos con la receta del motivito. Venga, ya veréis, muy facilito también. Ahí, ¿qué nos va a llevar? Nos lleva de jarabe de azúcar media onza, que son 15 mililitros. Motivito, 15 mililitros de jarabe de azúcar. Nos vamos con un jugo de lima o limón, media onza, 15 mililitros de jugo de lima o limón. Un licor de banana que nos lleva una onza. Mirad qué sencillito, 30 mililitros. Un ron blanco que nos lleva onza y media. 45 mililitros. Ahí. Oncita y media, a ver que aquí me paso un pelín. Media oncita que me he liado ahí, hecho como los campeones. Cucharita. Mezcláis un poquito, que yo me vengo arriba y empiezo a echar. Y son 45 mililitros de roncito blanco, de ron blanco. Lo vamos a decorar con, mirad, voy a abrir aquí una cuñita de banana, ¿vale? Ahí, una cuñita de banana, la echáis por ahí y nos queda espectacular. Motivito. Ahora vamos con la receta, la francesita. A ver qué os parece. Vamos a por ella. Unos hielitos. Ahí. Vale. Ya bajaréis. Ya bajaréis. Hielitos. Quedaros ahí que ya bajaréis. ¿Qué nos lleva? Golpe de jugo de limón. Al gusto del que lo está haciendo, ¿vale? Un golpecito de jugo de limón. Ahí. Jarabe de azúcar, onza y media. 45 mililitros de jarabe de azúcar. Onza y media. 45 mililitros. Un jugo de mango, una onza. 30 mililitros. Ron blanco, 2 onzas. 60 mililitros de ron blanco y el resto del vaso con un vino blanco. Con un vinito blanco. Ay. Decorarlo con mango o con... Yo le voy a poner un caqui de estos deshidratados que queda muy bien, ¿vale? Pues venga, ahí tenéis la francesita. Nos vamos con la receta bella. Ya veréis. Un hielito. Qué sencillito. Jugo de limón. Media oncita. Media onza. 15 mililitros de jugo de limón. Un jarabe de vainilla. Esto lo hacéis con jarabe de azúcar. Hacéis un jarabe de azúcar, agua, azúcar y le echáis esencia de vainilla. Y tenéis un jarabe de vainilla buenísimo. Jarabe de vainilla, una onza. 15 mililitros. Una oncita de jarabe de vainilla. Un amaretto, un licor de almendras que nos lleva una onza. 30 mililitros de amaretto. Y un ron añejo, onza y media. 45 mililitros. 45 mililitros de ron añejo. Mezcláis un poquito. Ahí.
Lo podéis decorar, pues yo le voy a poner una nuez, una almendra, una nuez, lo que os dé la gana, ¿vale? Cóctel Bella. Ahora nos vamos con el cóctel Culto a la Vida. Venga, delitos. Por ahí, Culto a la Vida. Nombre más bonito. ¿Qué nos lleva? 3 onzas de jugo de arándanos. 90 mililitros de jugo de arándanos. 1, 2 y 3 onzas de jugo de arándanos por ahí. Jugo de limón. De jugo de limón nos lleva media onza, que son 15 mililitros de jugo de limón. Luego un jarabe de rosas, que de jarabe de rosas nos lleva 3/4 de onza, que son 22 mililitros. Esto lo hacéis con... yo lo hago con rosa seca. Jarabe, azúcar y agua, ¿vale? Y os queda un jarabe... oh, huele a rosas que se sale. 22 mililitros de jarabe de rosas. 22 mililitros. Luego nos lleva un licor de naranja, que de licor de naranja nos lleva media oncita. Licor de naranja, media onza. Y luego un ron oscuro que nos lleva 2 onzas. 60 mililitros de ron oscuro o ron black. Ron negro, ¿vale? 2 onzas, 60 mililitros. Ahí. Cerramos. Le damos un agitado. Venga, vaso alto, ¿sí? Unos hielitos por ahí, otro hielito por aquí. Cogemos la mezcla, a ver que lo veáis bien. Y lo voy a decorar con unos arándanos por ahí. Y unos arándanos. Pues ahí tenéis. Cóctel Culto a la Vida. Y para terminar nos vamos a ir con el Blue Mountain, que me mandó Miguel Fedechuk, no sé desde dónde. Venga. Un hielito, vaso bajo, un hielo. ¿Y qué cositas les vamos a echar? Pues le vamos a echar licor de durazno o melocotón. Le vamos a echar 1,5 onzas. 1,5 onzas, 45 mililitros de licor de melocotón o durazno. Ahí. Nos vamos a ir con un triple seco, un licor de naranja. Le vamos a echar media oncita, 15 mililitros de triple seco. Ahí. 15 mililitros. Un ron blanco, le vamos a echar 1 onza, 30 mililitros de ron blanco. Por ahí, estorbar. Un curazao azul. Venga, inclinamos un poquito la copa. Y le echamos por ahí media oncita. 3/4, ¿vale? De curacao azul, por ahí. Cucharita. Vamos a mezclar por ahí. Mezclamos un poquito. Y le voy a poner unos caramelitos de estos de gomita que están muy ricos. Pues ahí tenéis. Este es el último. El Blue Mountain. Espero que os guste. Suscribiros al canal Libros Barban Red y que los disfrutéis. Es muy fácil hacer cócteles, cualquiera los puede hacer. Hacemos bebidas muy ricas y a por ellos, que es muy facilito. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es
ser felices.